Colombia terminó otra jornada de paro y marchas a nivel nacional. Y como suele pasar en estas convocatorias, hay quienes dicen que fue un éxito y otros que fue un fracaso, pero eso depende de quién lo diga. Por ejemplo, en el caso de la mayoría de los canales tradicionales, se concentraron en decir que el presidente Petro convocó y que no fueron las centrales obreras, de tal manera que al presidente se le culpara por cualquier fracaso, azonada, conflicto, etc. Por lo tanto, vale la pena hacer aclaraciones. Lo que realmente ocurrió fue esto: el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Fabio Arias, anunció la decisión de convocar a un paro nacional el 28 y 29 de mayo, antes de la intervención del presidente en el marco de la jornada de apoyo a la consulta popular en Barranquilla, el 23 de mayo. Ese mismo día, el presidente delegó el papel de dirigente popular en la Coordinadora Nacional Popular de Movimientos y Organizaciones para que dirigiera las acciones que el pueblo debiera tomar, lo cual sirve para aclarar que a lo largo y ancho de Colombia hay líderes y grupos que no solo desde ahora analizan, piensan y deciden sobre su futuro y sobre sus acciones. Entre otras cosas, porque el paro no era solo ir a la Plaza de Bolívar de Bogotá, sino discutir, compartir y socializar la consulta popular y las reformas. Cumbre social, popular y política, reunida en el día de ayer, integrada por el Comando Nacional Unitario de las Centrales Sindicales, por la Coordinadora Nacional por el Cambio, por la Minga Social y Comunitaria, por los partidos políticos del Pacto Histórico y de Unitarios. Queremos decirle a todo el pueblo caribeño y a usted, señor presidente, que hemos decidido convocar al pueblo colombiano a un gran paro nacional el próximo 28 y 29 de mayo. Las calles serán nuestras para que el poder popular y soberano mandate la consulta popular, las reformas sociales, defienda el gobierno de Gustavo Petro y rechace y condene a esta rancia oligarquía que se opone al pueblo soberano de Colombia. Que las calles, plazas, carreteras, parques de toda Colombia manden y ordenen de que aquí en Colombia manda el pueblo, el constituyente primario, el soberano popular. Las centrales obreras anunciaron un paro nacional de 48 horas, esto para los días 28 y 29 de mayo, en respaldo a la consulta popular impulsada por el gobierno nacional. Por otro lado, horas antes del paro, en el último Consejo de Ministros, el presidente confirmó quiénes podían hacer huelga y que el gobierno respetaría la misma. Antes de comenzar el tema, estamos en vísperas de un paro nacional convocado por las centrales obreras. Ellos se habrán expresado sobre sus motivos, etcétera. Tienen que ver con una discusión que el mismo gobierno nacional le propuso al país y al Congreso de la República a través de un proyecto de ley que hace más de 2 años entregó, la llamada reforma laboral. La gran pregunta es: ¿cuál es el objetivo de los medios hegemónicos al desinformar acerca de la responsabilidad del paro? La respuesta es muy sencilla. Los canales privados, por ejemplo, pertenecen a grupos económicos abiertamente contradictorios al gobierno Petro, por lo tanto, enemigos de las reformas como la laboral o la reforma a la salud, y lo que hacen es utilizar sus medios para apelar a una estrategia muy antigua, pero que todavía funciona: infundir miedo al cambio, inducir a la pereza de la defensa de los derechos de la propia gente, utilizando la desesperanza y el agotamiento del público, a quienes es más fácil decirles que no salgan a marchar o que no hay razones para hacer paro porque el transporte se pone difícil o hay vandalismo, etc. Lo anterior es más fácil que explicarles que el paro y en general las huelgas, por lo menos en Colombia, son para el beneficio del pueblo,
que históricamente ha conquistado en las calles cosas como la mejora de las condiciones laborales, la séptima papeleta que desembocó en la Asamblea Constituyente, la financiación de la educación pública y de las universidades e incluso hasta la retirada de propuestas como la reforma tributaria de Carrasquilla que ayudó a atizar el estallido social. En otras palabras, las élites colombianas conocen la pereza, la división y la indiferencia de muchos colombianos que pretenden obtener beneficios sin mover un dedo, que otros sean los que luchen, protesten y levanten la voz, mientras que ellos piensan que reclamar sus derechos da pereza, que es mejor quedarse en casa viendo televisión, lavando la ropa, adelantando el oficio, salir a melgar o simplemente no hacer nada, para que cuando termine la huelga o el paro vuelvan a su rutina diaria de quejarse por lo poco que ganan, las horas extras que no les pagan, la corrupción que nos carcome y de cómo los ricos se hacen más ricos. Y no faltan los que incluso dicen que votaron por Petro y que apoyan las reformas, pero terminan sucumbiendo fácilmente al engaño de los mismos de siempre, que hace décadas colocan senadores, presidentes, alcaldes útiles a la causa de unos pocos, de las élites, pero bien opresores con la gente que, como en un círculo vicioso, cae redondita en manos de la primera gran desinformación, que es pensar que el apoyo a Petro y la consecución de las reformas son para el beneficio del presidente. Grave error, porque aproximadamente en un año Gustavo Petro seguirá su vida como expresidente y quizás como el mejor presidente que haya tenido Colombia, pero no tendrá que tomar Transmilenio, buscar trabajo, pagar arriendo, pedir prestado para el bus, aguantarse los trancones, etcétera, etcétera. Y antes de que se enrede la vida pensando si esto es un tema de la derecha, la izquierda o el petrismo, piense objetivamente, por ejemplo, en por qué esos mismos congresistas que no utilizan las EPS son los que las defienden. Esos que nunca han tenido que pasar una hoja de vida son los que juegan con los trabajadores. Y peor aún, esos de los que usted tanto se queja se encargaron por enésima vez de hundir el proyecto para bajar el sueldo de los congresistas, mientras algunos ciudadanos hacían el paro y exigían sus derechos. Pero si usted es uno de los que quiere saber cómo estuvo la participación en el paro, las imágenes hablan por sí solas. Bueno, ya inició el paro nacional de 48 horas convocado por las centrales obreras y por sindicatos, y aquí desde el Parque Nacional nos encontramos con la Superintendente de Industria y Comercio y también ministra de Comercio encargada, Cielo Rosinque. Buenos días, ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, muy contenta de poder ejercer mi derecho a expresarme, mi derecho a la protesta en tanto que ciudadana, algo que hemos garantizado también desde el Gobierno Nacional para quienes libremente quieren salir en este día a respaldar esa convocatoria que viene desde las centrales obreras, esa convocatoria también de la clase trabajadora de Colombia, de la cual yo creo que somos parte de la infinita mayoría de los colombianos. Soy una mujer que defiende los derechos de las mujeres en general, especialmente las trabajadoras. Y digo que ese retazo de reforma que está tramitando la señora Angélica Lozano es un remiendo y es la demostración de la traición del Congreso al pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano quiere la consulta. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.